Bueno, buenas a todos. Yo soy Adrián Dono, soy concept artist. He trabajado en empresas como Secret Six, Volta o CI Games. Y os voy a contar un poco primero mi trayectoria para que veáis un poco de dónde vengo y luego pues empezaremos esta charla que se centrará sobre todo pues en la figura del concept artist y sobre todo pues dentro de un contexto de la producción en el AAA, que es en lo que yo a lo que yo me he estado dedicando pues estos años. Y nada, yo soy de Santiago, estudié Bellas Artes en la Facultad de Pontevedra y desde siempre tuve un interés tanto por el dibujo, que es lo que me llevó a estudiar Bellas Artes, como también por los videojuegos. Y al final fue el unir esas dos pasiones, ¿no?, en lo que sería ahora mi profesión. Teniéndolo tan claro en la carrera, pues decidí estudiar un máster que me llevó a Madrid, donde tuve mi primer contacto con el mundo del concept en Saber Interactive. Y a partir de ahí tuve la oportunidad de estudiar también en Roma y formar después mi carrera como freelance, como autónomo, trabajando para diferentes proyectos y clientes, ¿no? Y bueno, eso es un poco así resumida como mi trayectoria profesional. Bueno, antes de nada, pues me gustaría empezar porque es realmente el concept art, ¿no?, a que nos dedicamos realmente los concept artists y sobre todo a veces la gente no acaba de entender quizás realmente lo que es. Siempre se tiene el concept artist como algo, una ilustración perfecta o acabada o algo como mucho más, un producto mucho más final, ¿no?, de lo que realmente es, porque si es eso en cierta parte, pero es una parte como muy pequeña de los últimos pasos de producción, donde ya se está, digamos, acabando o donde todas las ideas ya fueron gestionadas y es la forma de presentarlo limpiamente, ¿no?, al cliente. Pero detrás de eso hay todo un proceso que empieza desde la fase de exploración visual. En esta fase de preproducción, sobre todo, hay mucha puesta en común de ideas entre el equipo de diseño y los artistas, ¿no? Al final el concept es a la vez que diseño y guión son lo que va a dar forma al proyecto que después se desarrollará con los diferentes departamentos. Pero somos un poco como la primera línea de batalla, ¿no? Y si el trabajo del concept no sale, digamos, a tiempo, pues creamos como un cuello de botella donde no dejamos avanzar a los demás. Entonces siempre tenemos que ir con esa proactividad, con esa rapidez o fluidez y buena comunicación, sobre todo entre departamentos, para facilitarle la vida, sobre todo al resto de personas que irán detrás de nosotros, ¿no? En la fase de exploración, sobre todo, pues dependiendo un poco de nuestra especialidad, yo, por ejemplo, estoy especializado más en personajes, criaturas, vestuario, y normalmente hay como esas dos secciones entre gente mucho más especializada en tema de anatomía, personajes, criaturas, y luego escenarios y props por otro lado, ¿no? También hay perfiles como mucho más generalistas que pueden tocar un poco más de ambas cosas, pero por lo general hay esa pequeña diferenciación. Y en un proceso normal, pues exploraríamos eso, desde la creación de personajes, criaturas, los objetos que van a llevar estos personajes, los entornos en los que se va a movilizar, ¿no?, toda la arquitectura respectiva a esos entornos y también
vamos a empezar a definir, con la ayuda también del director de arte y con la gente de diseño, la estética visual del juego, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo de un proyecto mío personal, donde se exploraba pues, las primeras fases de creación de un personaje, ¿no? No solo se intenta como dar a entender como el producto final, ¿no? Aunque aquí no esté renderizado, es más un boceto a color, pero también buscamos pues la actitud del personaje, el tipo de animación o características que podría tener, ¿no? Y es en esta primera fase de exploración visual pues, donde todo esto va surgiendo, como qué tipo de personajes vamos a necesitar, qué arquetipos y por dónde se va a mover todo. La primera fase es quizás la más divertida, por así decirlo, en el sentido de que tenemos más libertad a la hora de explorar ideas, ¿no? Y pues normalmente con un line-up de personajes como esto que tenemos aquí, que son al final bocetos sucios, no muy acabados, pero que sí que ya empiezan a reflejar quizás el tipo de estética o de mood que podía tener nuestra banda de personajes. En este caso, estaba trabajando en la idea de unos músicos que adquirían poderes de deidades de diferentes tipos y eso les otorgaba como poderes para entrar en una especie de concurso de bandas y eso, bueno, una fumada así como tal, ¿no? Y exploré como varias ideas y luego, pues a partir de ahí, tú vas concretando todos estos procesos y te llevan a la creación de un personaje mucho más acabado, que ya tiene pues como todas esas connotaciones que quizás en la fase de exploración son un poco difusas y poco a poco vas concretando hasta que vas sacando algo que tiene forma y que ya podríamos pasar a detallar quizás unas vistas para la producción en 3D y eso ya pasaría al siguiente departamento, ¿no? Esto es un poco pues como en general funcionaría todo ese primer pipeline de exploración principal. Al final, realmente de lo que nos encargamos es de solucionar problemas, ¿no? Al final nosotros recibimos un briefing o ciertos parámetros que tenemos que seguir para que lo que diseñemos se pueda trasladar al juego. De ese briefing normalmente no suelen quedar contentos a la primera, tenemos que hacer un par de cambios y ese es un poco el loop que tenemos de trabajo, ¿no? Nos mandan ciertas correcciones y tenemos que solucionar los problemas que nos piden. Por ejemplo, mando un personaje que desde a todos le parece increíble, pero en animación me dicen, no, pero no puede tener una capa tan alta porque va a ser un problema para animar. Entonces, te crean como unos pequeños... unas pequeñas guías, por así decirlo, en las que tú te vas a tener que ir, a las que tú te vas a tener que ir ajustando y siempre es ese tira y afloja entre lo que es posible y lo que no para tampoco depender al 100% de las limitaciones que tengamos por motor o por presupuesto, etcétera, etcétera, y hallar entre todos pues esa solución, digamos, perfecta para que el personaje mantenga la visión del artista, pero que también funcione a nivel práctico, tanto en el motor como a la hora de modelarlo, animarlo, etc. Entonces, esa es realmente un poco nuestra función principal.
Todo el proceso empieza realmente con una serie de recopilación de imágenes, tanto por parte de los directores como el equipo de diseño, etcétera, que nos van a dar un poco una idea sobre tanto la estética, las funcionalidades, el gameplay, etcétera, etcétera, el tipo de personajes que vamos a necesitar, el número de personajes que vamos a necesitar y los tiempos que tenemos para dedicarnos a esos personajes, ¿no? Al final, nosotros empezamos siempre con un mood board donde recopilamos todas aquellas imágenes, no solo que nos inspiran, sino también que están cercanas a lo que queremos conseguir o simplemente que tienen rasgos o características que a nosotros pues eso nos inspiran para crear algo, ¿no? Bien puede ser pues tanto del mundo natural como de otros artistas o otros juegos a los que nos queremos acercar. Y después de esto viene una primera fase de exploración principal, ¿no? Este ejemplo que hice para el videojuego de Lords of the Fallen. Quería un personaje que básicamente tenía un pasado como, vamos a decir, oscuro, en el que ahora mismo él se dedicaba a ser un cazador o un enterrador errante, pero que en el pasado había sido un guerrero de la orden de una importante, digamos, purga celestial, ¿no? Y era parte de esos templarios o de esos guerreros, ¿no? Y tenía que conservar como ciertos aspectos que recordasen a ese pasado, pero con todo lo que sucedió después, ¿no? Él había sido expulsado de la orden por tener una relación amorosa con uno de los otros personajes que eran miembros de esta orden, al que asesinan y él huye para poder salvarse, ¿no? Y eso era un poco como el contexto. Planteé unas opciones, algunas que tiran más hacia unos campos, ¿no? Como más hacia el campo de enterrador, otras más hacia el campo de cazador, y unas como con más elementos de su pasado, otras con menos, etcétera. Y un poco luego, pues el trabajo junto con el director de arte, pues es ver cuál les inspira más, ¿no? De hecho, a mí me habían dicho, justo esta pieza en concreto, que ellos no se imaginaban para nada este personaje así, que tenía una idea muy diferente, pero que les encantó tanto que cambiaron como muchas cosas para adaptarlo más al propio diseño, ¿no? Al final es siempre un diálogo entre equipos y pues un tira y afloja contra no quien tiene razón, pero sí ese equilibrio entre la idea que se pretendía tener, la visión del propio artista, etcétera. Y todo esto viene a desencadenar pues el personaje como ya finalizado, ¿no? Como podéis ver, pues en este ejemplo, el personaje conservaba el gambesón o las prendas que él solía llevar como guerrero. También tenía su propio casco, que era opcional y que se lo ponía en algunas escenas de diálogo solamente, pero ya contaba con toda esa estética del enterrador y de que era una persona que estaba huyendo, ¿no? Con esa capa para pasar desapercibido, con una cofia de estas de campesino, etcétera, para pasar un poco desapercibido. Y luego también, una vez estas diapositivas estarían en orden inverso, ¿no? Pero una vez finalizado ese render, ¿no? También es importante comunicar a los departamentos que seguirán, en este caso el de 3D, pues partes que no quedan del todo claras simplemente con una imagen final, ¿no? Esto pues queda muy bien para publicarlo en Instagram, en redes sociales, publicitar el juego y demás, y también para los materiales, ¿no? De que se ve de qué está hecho cada cosa, el brillo que tienen, etcétera, que eso también es importante a la hora de modelar.
pero también indicaciones y vistas que no quedan claras del todo y que son muy útiles luego para los artistas de 3D para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y también muchas veces haciendo las vistas te das cuenta de que metiste un poco la pata, a veces empiezas a poner cinturones o cosas y luego dices, claro, no puedo llevar este cinturón por aquí, se lleva una chaqueta por encima, etcétera, etcétera, y tienes que ir ajustando también todo eso, ¿no? Luego realmente, ¿qué tendría de diferente entonces la producción AAA del indie? Porque normalmente se ponen como en barcos muy diferentes, ¿no? Pero realmente son todos, siguen unos mismos procesos. Y aunque responden quizás a problemas diferentes y dan soluciones diferentes a esos problemas, ¿no? Realmente el pipeline que se sigue de producción es el mismo, hay una fase de concept, una fase de modelado, de texturizado, de animación, integración, testing, y todo eso es constante también en el AAA. Lo que pasa es que se dan diferentes soluciones, tanto por presupuesto como por el motor que se está usando. Quizás no es un juego que ya use un programa tridimensional, ¿no? Como Hollow Knight, podría ser algo totalmente en 2D, pero sin embargo, pues sí tiene mucho más peso, pues esa animación hecha a mano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cambia realmente? Pues realmente lo único que significa AAA es el presupuesto. Cuantas más A's, más presupuesto. Un AA, pues tiene un poquito menos de presupuesto y ya luego indie, pues ya sería de una empresa independiente que no depende de publishers ni de inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente lo único que cambia es un poco al público que se dirige, ¿no? Un AAA se dirige siempre a un público mucho más extenso. Al final, los publishers y los inversores siempre están muy encima y pueden cambiar, de hecho, la dirección de un proyecto simplemente pues por temas de dinero, ¿no? De pasta. Siempre es un poco lo que va a mover eso. Por lo que muchas veces aunque hay muchas menos limitaciones técnicas, porque hay mucho presupuesto tanto para contratar más artistas, para mejores motores o mejor gráficos y todos los recursos que en estas inversiones millonarias, pues muchas veces son menos arriesgados porque los inversores no quieren ver como su dinero en algo que sea que tenga mucho riesgo, ¿no? Por eso, por ejemplo, suelen ser más genéricos, quizás, como por ejemplo en el caso de Call of Duty, ¿no? Realmente llevamos jugando el mismo juego desde el primero que salió, o casos como FIFA, etcétera, y todos los deportes que eventualmente van sacando, Assassin's Creed, que sigue un poco con la misma fórmula, aunque cambie artísticamente su visión, ¿no? Pero sí de vez en cuando, pues a veces aparecen propuestas más arriesgadas, como por ejemplo puede ser Marathon, que salió hace poquito en el término de los shooters, y que presentan quizás algo que es más arriesgado, que quizás no vaya a vender tanto, pero que sí cuenta con una estética mucho más definida y que al final pues sí va a haber mucha gente que se sienta más atraída hacia el juego por la estética y no tanto por las mecánicas ya como las que está acostumbrado, etcétera, ¿no? Entonces es un poco realmente a lo que el propio estudio quiere apuntar. También es un poco siempre un tira y afloja entre el team de development, ¿no? O los devs ante las exigencias de un publisher o de inversores en los que, por ejemplo, yo me he visto en casos donde la propia empresa está casi todo el juego acabado, ¿no? Pero deciden, como a 2 o 3 meses de su publicación final, que es demasiado arriesgado para los publishers, hacen un lavado de todo la directiva y reinician el proceso desde, pues nos echan el trabajo de 6 meses atrás para reempezar todo otra vez, para adecuarse a la estética generalista o más generalista
que quieran llevar, ¿no? Es un poco triste, ¿no?, en ese aspecto, porque sí es verdad que en la mayoría de los casos son menos arriesgados, y también pues habréis escuchado un montón de noticias de equipos enteros que acaban despedidos o que acaban cerrando, con proyectos cerrados, y es un poco, no tanto viene de los devs, ¿no?, sino más por eso, por la necesidad de responder a unos inversores. Pero bueno, volviendo un poco al concept art, ¿no?, y a la función del concept artist, yo siempre digo que el concept art tiene como 3 pilares que hacen que un concept artist sea bueno, ¿no?, tenga esa excelencia dentro del equipo. Y son básicamente los fundamentos, la narrativa y la librería visual. Y un poco pues voy a intentar explicarlos de la mejor manera posible. Los fundamentos serían todas aquellas habilidades que nosotros vamos a necesitar, digamos, de serie, como para ser buenos profesionales en nuestro trabajo, ¿no? Es pues tanto todos nuestros estudios, nuestras capacidades, etcétera. De la misma forma pues que un abogado tiene que saberse las leyes, todo el temario, etcétera, etcétera, cómo hablar con los clientes, cómo desenvolverse en un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para nosotros eso viene determinado por los fundamentos. A mí siempre me gusta equipararlo, por ejemplo, el entrenamiento de un deportista profesional o de un deportista de las Olimpiadas, en el que obviamente no se empieza de cero, ¿no? Se empieza con un entrenamiento al que le vas, pues, como en este caso, subiendo peso hasta que consigues un poco mantenerte en un estado óptimo, pero que al mismo tiempo intenta siempre como aprender más y conseguir nuevos récords, ¿no?, etcétera, etcétera. Y en el caso del arte, pues es un poco estar interesado en todos estos aspectos, ¿no? Tanto aprender de anatomía, que al final, al menos para diseño de personajes, va a ser lo primordial, entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo se conectan los músculos, qué tipo de conexiones hay entre esqueleto, músculos y todos los apartados físicos de un personaje, ¿no? Todo esto también nos sirve no solo para entender cómo funciona un cuerpo real, sino como para también, digamos, poder exagerarlo de diferentes formas y también darle diferentes estilos, ¿no?, como más cartoon, más estilizado o más realista. Y todo eso pues es algo que tenemos que tener súper interiorizado. Lo mismo con el lenguaje de formas o la teoría del color, ¿no? Aunque sean aspectos que también comparten el diseño gráfico, son también muy importantes aquí, juegan un papel esencial, ¿no? Al final también somos en parte diseñadores, ilustradores, dibujantes. Nuestro objetivo es dar ideas de forma visual, ¿no? Resolver esos problemas de forma visual y que el resto del equipo los pueda entender. El lenguaje de formas habla sobre todo de las formas primarias, ¿no?, triángulos, cuadrados, círculos, en las que se pueden resumir los personajes, en este caso, los escenarios, las composiciones, ¿no?, y que tienen su propia, ¿cómo se dice?, su propia, digamos, personalidad, en el sentido de que pues pensad en personajes como Winnie the Pooh, ¿no?, que es todo circulitos, o Mickey Mouse, todo circulitos, formas blanditas. Al final pues te dan ya un aspecto de la personalidad de ese personaje, ¿no? Mientras que triángulos invertidos o personajes con bordes muy puntiagudos, como podría ser Maléfica, ¿no?, por ejemplo, la original de Disney, que tiene la cara triangular, cuernos, el vestido también todo triangular, ¿no? Pues todo al final aporta esa narrativa
de villano y de persona poderosa, ¿no? Como por ejemplo el símbolo de Superman, pues lo mismo, un triángulo invertido que también con esa espalda ancha, caderas estrechas, ¿no? Esa forma de triángulo pues también da ese símbolo de poder, o formas más cuadradotas, pues con más tanques o más bonachones, ¿no? Como por ejemplo Romper Ralph también. Eh, y seguir un poco pues con ese contexto, ¿no? La teoría de color sería un poco lo mismo, diferentes colores aportan diferentes sensaciones. Pensad, por ejemplo, en Naruto, por ejemplo, pues un personaje naranja, amarillo, que derrocha energía, que es, digamos, un niño hiperactivo, ¿no? Y luego, por ejemplo, por otro lado, Sasuke, pues personaje negro, violeta, que ya esos colores como detonan cierta no maldad, ¿no? Pero como que sí algo que no es del todo como un héroe, ¿no? Como que sabes que va a haber algo ahí que va a ser diferente en él. Luego también pues el control de la perspectiva, no solo para poder dibujar correctamente todas esas partes, sino también la capacidad mental de poder rotar objetos en el espacio, como veíamos en las vistas anteriores, y expresar cosas que podrían ser ocultas o que podemos necesitar. Por ejemplo, si pintamos un personaje de frente con un casco, tenemos que saber rotarlo en perspectiva para que podamos ver también su perfil o su 3/4 y dar toda la información posible, ¿no? Luego los valores tonales al final es el tema de la iluminación, y en principio en 4 tonos de grises para saber si una pintura, digamos, está correcta, deberíamos ser capaces de ver de dónde viene la iluminación, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso vendría de esta parte superior izquierda y quedando pues todo el resto en sombras, ¿no? Y más o menos intuimos perfectamente, tapando todos esos detalles solo con esos 3 planos de gris, ¿no? Donde viene más o menos la iluminación. Y por último, el storytelling, y quizás sea la parte más importante, aparte de anatomía quizás, pero es de lo que va a beber todo el resto, ¿no? Al final, todo en la creación de personajes, en el concept art, va a prol, digamos, de la narrativa, tanto para el escenario como para los personajes que se desenvuelven en él, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente nosotros, mirando al personaje, tendríamos que no tener toda la información, ¿no? Porque al final eso también con el diálogo, etcétera, la personalidad, pues también se puede medir, pero sí que nos dé ya cierta idea de qué clase de persona puede ser, ¿no? Tenemos que preguntarnos cosas como de dónde viene, a dónde va, los aspectos culturales que la acompañan, sus rasgos de personalidad, objetos y a qué arquetipo pertenece, ¿no? Por ejemplo, en la creación de este personaje, yo recibí un pequeño briefing, que es el proceso que seguimos en Lords of the Fallen, por ejemplo, de un pequeño párrafo que me describía un poco cómo iba a ser este personaje, ¿no? Era como un poco bobalicón, él tenía un hermano que se había ido a la guerra, que sí era parte de estos templarios, ¿no? Como era el anterior personaje que os mostraba, y desapareció y él no sabía dónde estaba, entonces él quería ir a buscarlo, pero digamos que no era el más listo de la clase, ¿no? Y tampoco estaba ni entrenado en el arte de la guerra ni nada, era simplemente pues un campesino que echaba de menos a su hermano, y eso era lo que intentábamos un poco representar, ¿no? Al final me inspiré un poco en personajes conocidos, ¿no? de series, como podía ser Jim en The Office o
Andy en Parks and Rec, que son un poco el tipo de personalidad que estábamos buscando, ¿no? Con un poquito empanado, pero una persona con muy buen corazón, etcétera. Y que era también con un poco de el comedic relief, ¿no? En un tiempo de caos y de todo destruido, pues encontrarte este personaje te daba con un poquito de paz, ¿no? Y con un poquito de tranquilidad. Y básicamente lo que llevaba era los símbolos de su familia, ¿no? Si lo veis, está todo relacionado con el jabalí, tanto el escudo como un pequeño juguete que lleva al bolsillo, o sea, al bolsillo, al cinturón, ¿no? Que le daba aún como ese aspecto como de niño, ¿no? Que conservaba su juguete, que le había dado su hermano, tanto como la espada, que era una reliquia familiar, que tiene, ahí no se ve mucho, pero tiene una pezuña de jabalí como mango, ¿no? Y demás, y luego otras cosas como por ejemplo, pues que claramente no es un guerrero real, ¿no? Tenía un casco medio roto que se había encontrado por ahí y lo llevaba puesto con mucho orgullo, ¿no? Luego también el blasón que tiene el símbolo ese de los templarios, ¿no? Se lo había cosido él, por eso está como todo destrozado y demás, y la capa era realmente, si lo podéis apreciar, una alfombra que tenía un poco por casa, ¿no? Y la armadura pues también con trozos de madera y cuerda que él se iba reciclando para poder salir, ¿no? Os voy a contar un poco cómo acababa, pero no tenía un final muy feliz, la verdad. Y por último, la librería visual, ¿no? Y qué sería realmente, o de qué estoy hablando realmente cuando hablo de la librería visual. Básicamente, la librería visual es todo aquello que conocemos, todo aquello que tenemos una representación visual de ello en la cabeza y que conocemos o cómo funciona o cómo se ve o tenemos como, pues eso, cierto conocimiento sobre una cosa en concreto, ¿no? Por ejemplo, imaginaos pues, el funcionamiento de una armadura. Puede ser una librería visual de una persona, una librería visual mucho más rica, pues de una persona que se ha interesado por aprender cómo funcionan las partes, cómo están unidas entre sí, o cómo se unen a otra indumentaria que es de la armadura, ¿no? Como puede ser pues eso, una chaquetilla, un gambesón, unas polainas, unas botas, y cómo todo eso va conectado, ¿no? Al final es la observación del espacio o el mundo en el que vivimos realmente. Por ejemplo, cosas como, mientras te das un paseo, fijarte por el bosque, ¿no? Que aquí pues, en Galicia tenemos la suerte de tenerlo al alcance de la mano, y ves cómo reaccionan ciertas cosas al entorno, ¿no? Por ejemplo, cómo el musgo crece más o se ve más visible hacia el lado que le da el sol, o cómo la vegetación es más frondosa al lado de los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son esas cosas que al final le dan ese toque de, no necesariamente realismo, pero sí como de real en el aspecto de que estamos tan habituados a verlo, pero quizás no nos fijamos, pero sabemos que está inconscientemente ahí, ¿no? Entonces es más como hacer un ejercicio de apreciar todos estos detalles que luego trasladados al mundo del concept, ¿no? Pues le va a dar ese extra de credibilidad, es la palabra, ¿no? Por ejemplo, si pensáis en juegos como God of War o como The Last of Us, ¿no? Tienen el tema de la vegetación súper marcado. Y se nota, pues eso, como estudiaron y tenían un montón de hojas en los libros de arte, ¿no? De hojas de cómo estudiaban la erosión de las plantas sobre edificios y todo esto. Y eso al final pues viene eso, de un trabajo como de observación, ¿no? A través de un estudio focalizado, de un tema
que nos interese, como puede ser las armaduras medievales o puede ser los paisajes, las armas también, es un buen ejemplo. Y también pues tener ese interés genuino por ir aprendiendo, ¿no? Perdona un momento, se me cae el moquillo. Y básicamente también como un conocimiento del sector, ¿no? No es solo pues, también interesarnos por nuestros alrededores, saber cómo funciona un poco el mundo y aquello a lo que le prestamos interés, sino también pues qué otras cosas dentro de nuestro sector se están explorando, ¿no? Conocer qué juegos están en tendencia o cuáles han sido los más populares o por qué funciona esto, por qué funciona lo otro, qué tipo de personajes le gusta más a la gente, qué tipo de arquetipos consume los consumidores de videojuegos, ¿no? Y también cómo consumir el producto. No te digo que estés jugando 24/7 al LOL, pero sí va a ser de gran ayuda consumir en cierta parte productos que estén relacionados con los juegos que estés desarrollando o que te inspiren a ti como artista, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante para el concept artist? Pues porque da como esa capa de credibilidad, ¿no? Va a ser mucho más precisa la información que te puede dar alguien que entiende cómo o ha estudiado cómo funciona una armadura o cómo funciona un arma de fuego a la hora de diseñar, no solo porque no va a cometer errores en el sentido de construcción de las piezas o de cómo luego eso se podría animar, ¿no? Luego al modelar las piezas suelen seguir también como ese proceso más realista, aunque se corten por ciertas partes que no son reales, ¿no? Pero ya por temas de rigging o lo que sea. Pero sí es importante conocerlas para diseñarlas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, bueno, antes de pasar a eso, vale. Estuve trabajando para Treyarch, para un proyecto que no llegó a salir, pero estuve haciendo un montón de armas, ¿no? Y este es un mal ejemplo de un arma que hice antes de trabajar con ellos, en la que tiene pues, varios errores que yo, claro, sin entender cómo funcionaban las armas de fuego, no podía entender tampoco cómo diseñarlas, ¿no? Entonces estuve un montón de tiempo viendo vídeos de americanos locos disparándole a melones, ¿no? Me compré algunas réplicas de armas para ver cómo podían funcionar y entendiendo sus partes, pues llegas a ciertas conclusiones que no te habrías planteado si realmente no te paras a estudiar lo que estás creando, ¿no? Por ejemplo, en un arma es necesario, bueno, pues algunas cosas que sabemos todos, aunque no estemos familiarizados con ellas, ¿no? Que es un cargador, donde va la munición, etcétera, un riel, ¿no? Por donde tienen que salir las balas, una mira, etcétera, quizás un apoyo para no me sale la palabra ahora en castellano, el retroceso, ¿no? Del arma y un gatillo para disparar. Pero no sabes quizás que necesita un percutor y una cámara de aire o bien que rebota hacia atrás, ¿no? Donde la energía que se acumula de la explosión de los cartuchos, ¿no? De la pólvora, tiene que salir por alguna parte. Al igual que el cartucho, también tiene que haber un dispositivo que permita lanzar esos cartuchos para afuera. Y observando vídeos e interesándote por eso, pues puedes darte cuenta de cómo, por ejemplo, esta arma que yo diseñé en el pasado tenía todas esas cosas, pero otras no funcionaban bien, ¿no? Por ejemplo, aquí dibujé la salida de los cartuchos
digamos que si las sujetamos así, ¿no? Los cartuchos me saldrían como delante de los ojos y no tendría ningún sentido. Esto se podía solucionar dándole la vuelta simplemente al dibujo, ¿no? Ya quedaría del lado contrario, pero bueno, sí que son errores que luego quizás tú no te enteras, pero el friki de las armas de Call of Duty que va a jugar al juego se va a enterar y te lo va a hacer saber en Reddit o en Twitter, ¿no? Y básicamente es eso. La librería visual se construye a base de interesarnos realmente por todo el contexto exterior del mundo, tanto pues eso, armas, vehículos, anatomía, retrato, fotografía, animales, el mundo en general, ¿no? El espacio, si somos pues proyectos de ciencia ficción y todo eso. Pero también por el mundo del cine, la literatura, etcétera. Al final es todo el conocimiento que podamos utilizar para enriquecernos, tanto como artistas como personas al final, ¿no? Y que nos va a ayudar bastante a ser mejores diseñadores. Luego realmente, pues, ¿cómo sería el proceso dentro de la producción? Pues básicamente, como os decía, esto un poco a forma de resumen, ¿no? Nos centramos en crear el lenguaje visual del juego, la estética que va a tener, y esto pues a través de normalmente primeras exploraciones, así un poco más sueltas, ¿no? Más de boceto, y a partir de ahí pues se va focalizando el estudio, ¿no? Se dan a entender pues eso, materiales, las siluetas del personaje que nos va a transmitir esos personajes, etcétera, la propia estética, ¿no? Y van a seguir un poco ese proceso, ¿no? Pues eran las primeras ideas que se tuvieron para el boss final del juego de Lords of the Fallen, ¿no? Del 2023, y empezó siendo como la idea de un rey al que habían traicionado, por lo que tenía como un montón para dar esa idea de que fue traicionado, ¿no? Por su pueblo, tenía un montón como de espadas y lanzas clavadas en la espalda, ¿no? Como dando a entender eso. Luego también había sido encarcelado y por eso estaba lleno de cadenas y estaba sufriendo una mutación por una maldición que fue la que condenó al reino y por eso la gente se rebeló contra él, ¿no? Tenía que ser como un rey caído, básicamente, en todo su esplendor, ¿no? Por ejemplo, tenía también, que no se aprecia mucho en el boceto, ¿no? Pero tenía una corona derretida de oro que le estaba, pues eso, quemando la cara, ¿no? Y este fue el diseño final, ¿no? Era un gigante, básicamente, que había mutado por todas estas maldiciones. Y básicamente en el juego no era un personaje violento, ¿no? Realmente simplemente te lo encuentras en una sala vacía, que es la del trono, al fondo, donde él está como en duelo delante de la estatua de su mujer fallecida, porque en su mente de monstruo pues todavía recordaba eso, ¿no? Y él no te ataca hasta que tú realmente le metes un espadazo, que es realmente, digamos, necesario para seguir con la historia, ¿no? Pero realmente no era como un personaje violento. Luego, en cuanto atacas, pues arranca la estatua de su mujer y luego la utilizaba como arma, ¿no? Aquí no tengo el ejemplo, pero tendría otras plantillas donde aquí está usando esta mano que tiene cortada. En el juego como que crece una así como mucho más monstruosa, ¿no? Y con eso arranca la estatua de la mujer y es con lo que te empieza así a pegar, ¿no? Y ese era un poco tal. Como veis, pues aparte de, digamos, la imagen final, luego siempre damos como información extra a los artistas, ¿no? De 3D sobre todo, sobre tipos de materiales y
todo lo que podrían encontrar o necesitar dentro de la imagen sobre referencias, eso, sobre todo de material o texturas, etcétera, para facilitarles más que nada la vida. Esto también me lleva un poco a hablar de cómo yo también en un pasado, ¿no?, quería ser forense y a día de hoy pienso que no sé si tantos, pero haciendo juegos de horror os puedo garantizar que he visto tantas imágenes de muertos como un forense en la carrera, probablemente. Y no es muy agradable, pero es lo que toca, ¿no? Y al final es eso, al final interesarte. Si no sabes de anatomía, pues tampoco vas a saber cómo funcionan las costillas por debajo o lo que sea, ¿no? A veces me tiene tocado hacer para un juego con zombies, pues un zombie con la cabeza partida. Y os garantizo que no es muy guay como meterse a ver imágenes de cómo es eso. Pero era necesario, ¿no? Y luego simplemente pues es tener una buena comunicación entre departamentos, que viene dado pues de esta serie de imágenes extra, ¿no?, vamos a decir, que nos indican un poco cómo está construido un personaje, ¿no? Tanto aquí, que podemos ver, vale, sí se ve el ratón, que podemos ver cómo están compuestas las diferentes capas de tela, ¿no?, o cómo, dónde están clavadas pues todos esos objetos que tiene la espalda, cómo funciona el resto del traje cuando no tiene la capa puesta, etcétera, que tiene por la parte de atrás, y todos esos detalles. Luego eso pasaría al departamento de 3D, ¿no?, que un diálogo constante contigo, con los directores ya sobre todo, una vez las imágenes están creadas, pues se encargan de llevarlo un poco al espacio tridimensional del motor, ¿no? Y básicamente, pues eso, es un poco un tira y afloja también a veces entre departamentos, ¿no?, donde en 3D pues te dicen, no, pues esto no funciona porque es muy difícil de modelar, o va a hacer clipping con no sé qué y necesitamos que sea otra cosa, y pues como decíamos antes, ¿no?, un poco el loop, pues te lo envían de vuelta, a veces incluso el propio 3D, y tú simplemente pintas encima como algunas soluciones y dicen, va, pues esto sí puede funcionar, tal. Y se aplica eso y así pues va evolucionando un poco, ¿no? Luego pues simplemente texturización, este era el brazo que os decía que le acaba creciendo, ¿no?, de texturización, de rigging, y ya animación para llevarlo a la vida, y VFX para hacer pues ya el paso final de enriquecer todas esas animaciones también tan importante, ¿no? Eso es un poco pues todo el proceso de pipeline, ¿no?, de creación de un personaje como puede ser este boss final de Lords of the Fallen. Y luego, pues siempre pues esas imágenes que responden a problemas que se pueden tener dentro de la producción, ¿no? ¿Veis? Aquí ya os censuré 2 imágenes que eran totalmente grotescas, ¿vale? Y nada, básicamente pues se responden a preguntas o a problemas que podríamos tener simplemente de observar una imagen estática, ¿no? Por eso también decía la importancia de entender perspectiva y de rotar las cosas y entender cómo funcionan desde todos los ángulos, ¿no? Pues también tiene mucha importancia. Al final, la imagen final es un producto que solo enseña, digamos, el culmen de todo este tipo de imágenes que hay por detrás. Realmente, la mayor parte del tiempo en el trabajo yo me paso haciendo más este tipo de cosas que pintando pues la imagen final, ¿no? Porque al final esto es de mucha más utilidad. Otro caso, por ejemplo, como en este Byron, ¿no?, el de el enterrador, pues necesitaban saber cómo iba a verse sin la capa, ¿no? Para el equipo de 3D, pues otra pequeña tarea que tienes que realizar. Y nada, así como conclusión, pues quedarnos con la idea de que simplemente no somos ilustradores ni creadores de imágenes preciosas, ¿no? Lo somos,
como diría nuestro expresidente, todo es falso, salvo alguna cosa, ¿no? Y simplemente eso, somos diseñadores, bebemos del diseño, bebemos del dibujo, de la escultura también, narradores visuales, lo importante, o lo más importante es siempre cohesionar esa narrativa, ¿no? Y que esté acorde con la historia que queremos contar y con los personajes que queremos desarrollar o los espacios en los que se tienen que desenvolver, ¿no? Y sobre todo, solucionadores de problemas, que es quizá la parte más importante. Al final, como actuamos de cuello de botella, si lo que pasa por nosotros no somos capaces de hacerlo bien o de expresarnos bien, vamos a entorpecer el trabajo de los demás, ¿no? Por lo que tiene que siempre haber una comunicación fluida e intentar ya directamente, ya no solo solucionar problemas, sino no crearlos dentro de las cosas. Tenemos que movernos pues, en ciertas limitaciones y en nuestro trabajo pues, también consiste en, dentro de los límites que nos ponen, ¿no? Pues eso, que si esto hace clipping o que si esto animación no lo puede tener, pues adecuarnos para crear el mejor diseño posible dentro de los límites, de los presupuestos o de lo que sea necesario. Y todo se sustenta pues, en los que veíamos, en lo que yo considero que son los pilares, ¿no? Como una buena base como profesional, pues eso, de dibujo, anatomía, color, diseño, etcétera. Una buena comunicación con el resto de equipo, con el director de arte y también comunicación visual, ¿no? En tu trabajo, que sea claro, que esté conciso y que se entienda lo que estás queriendo transmitir de forma visual. Y también, pues, como un paso extra o como una forma de interesarnos más tanto por nuestro curro como nosotros mismos como artistas o eso, ya mismo como persona, pues construir una librería visual a base de pues, estudiar las cosas que realmente nos interesan. El espacio, naves espaciales, armaduras, cualquier tipo de cosa que nos pueda ayudar a tener esa veracidad, ¿no? del mundo real. Y bueno, eso es un poco la conclusión de la charla. Sobra unos minutillos para unas preguntas que os invito y animo a que hagáis todas las que podamos y ya estaría. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Hola. Ha estado muy buena la charla, muchas gracias. Gracias. Quería preguntarte cuál fue tu proceso para conseguir como entrar como tal a trabajar dentro de la industria, más allá de igual haber hecho algún proyecto por tu cuenta antes y cosas así. Pues yo, mientras estaba estudiando en Madrid, estaba estudiando un máster en Concept y había mandado, antes de acabar, un portafolio que tenía de estudiante, ¿no? A Saber Interactive, que es una empresa de allí de Madrid, que justo habían sacado un puesto de Concept, ¿no? De Concept Junior. Y yo me había presentado y no me habían ni respondido al correo, ¿no? De hecho, estaba como muy agobiado porque a 2 amigos míos del máster sí le habían contestado y aunque al final no cogieron a ninguno, pero sí como que me dejó ahí chafado, ¿no? Pero simplemente, pues nada, me dediqué a acabar tranquilamente el curso y luego estuve 6 meses intentando mejorar como ese portfolio, mejorando los trabajos del máster, de la carrera, etcétera, y llevarlos a un mejor nivel, ¿no? Al final, pues era eso, 6 meses en los que yo, como si estuviera en clases, pues estaba dibujando, haciendo mi propio proyecto, tal, y me volví a presentar. Habían vuelto en 6 meses a sacar una vacante, ¿no? Y me presenté, y ahí sí,
yo creo que fueron como 10 minutos, me contestaron, me dijeron si podía tener la entrevista en 20 y dije que sí. Y luego pues tuve la entrevista que salió fatal, por cierto, así que si alguno seguís buscando curro, creedme que no lo vais a hacer peor de lo que hice yo en esa entrevista, donde se me colgó internet durante 15 minutos al empezar, estuvieron esperándome casi media hora, luego no me funcionaba el audio, después hacía cosas tan patéticas como justo no tenía como nada preparado y tenía muy pocas cosas en el ordenador, estaba enseñando como dibujos así en la pantalla que no se veían nada, estaba ahí el jefe y me decía, bueno, sí, no sé qué, tal. Y bueno, desastroso, pero de alguna forma lo conseguí, me mudé a Madrid, estuve ahí trabajando pues 6 meses, ¿no? Y luego pues tuve otras oportunidades de estudiar en el extranjero, pero un poco fue eso, fue intentarlo varias veces a la misma empresa y rezar un poco y un poco de suerte también. A veces no es tanto el que no valgas para el puesto de trabajo, sino que igual tu perfil no se adecúa a lo que están haciendo. Por ejemplo, yo tenía mucho de fantasía en ese momento que pareció que sí les debió interesar. Y de hecho me dijeron que como tenía un background en diseño por la Facultad de Bellas Artes, que hice la especialidad en diseño gráfico, ¿no? Y necesitaban a alguien también como de UI o que echase algo de mano en el departamento de UI, aparte de Concept, pues que eso les interesó bastante. Y de hecho, cuando estuve allí, aparte de Concept y para los proyectos que estaban haciendo, hice algo también de interfaz, ¿no? Entonces, al final es más un poco una historia de que tengas más o menos lo que necesitan para ese momento que de otra. Quizás si tuviera eso de la vez anterior que lo mandé, ya me habrían dicho algo ahí, como le dijeron a mis colegas, por ejemplo. Pero bueno, eso, simplemente no desanimarse y seguir intentándolo. Si dentro de 6 meses consideras que tu portfolio ha mejorado lo suficiente para volverlo a mandar al mismo estudio, pues sin miedo también mandarlo, porque también la empresa se da cuenta de si de verdad se interesan, dicen, bueno, joder, pues esta persona está mejorando y es un buen partido para nosotros, ¿no? Entonces fue un poco ese tal. No sé si respondí a la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. Nada, primero gracias por la charla, muy interesante. Yo te quería preguntar, ¿no? Tú que estás ahí un poco metido en la industria, ¿cómo ves el impacto de la IA, por ejemplo, sobre todo relacionado con pues, esta parte más artística o relacionada con el diseño? Entiendo que puede ser también una herramienta, ¿no? Por ejemplo, a la hora de construir esa librería visual, pero bueno, más en lo que es la realización de los trabajos. Pues realmente no he visto ningún tipo de impacto a la hora de la creación o del proceso del propio concept como tal, ya no solo por lo que implica, sino también como es una tecnología, digamos, tan nueva, y hay tan pocas leyes sobre ello, ninguna empresa ahora mismo se quiere arriesgar a tener ningún tipo de problema con la ley y demás. De hecho, a mí en todos los contratos me prohíben expresamente utilizar ningún tipo de inteligencia artificial. Sí veo que, por ejemplo, está cambiando, como dices, a la hora de
paneles de referencias, ¿no? Sí, el equipo de diseño, para dar una idea general, sí que empiezo a ver algunas imágenes generadas con inteligencia artificial, pero se quedan principalmente en ese apartado de primera exploración visual, a veces incluso sin que estén los artistas contratados o trabajando en ello, pero para darle al equipo como una idea general de cómo se podría ver. Pero no suele, al menos en los casos en los que yo he trabajado, no sé, en otros lados, ¿no? Pero al menos en mi caso sí que es verdad que no lo vi como afectando al proceso del resto de cosas, solo como en esa fase inicial. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues entonces damos por concluida el apartado de preguntas. Muchísimas gracias, Adrián, por la charla. Gracias a vosotros. Y a todos los asistentes por haber venido. Nos vemos en 15 minutos con la siguiente charla. Gracias. Gracias.